Bienvenidos nuevamente. Vamos a tratar el tema de ley de senos y cosenas, la asignatura Fundamentos de Cálculo. Mi nombre es Edwin Flores. Vamos a llevar entonces este tema conmigo tratando de que sea lo más dinámico posible. Bien, dentro del campo de ley de senos y cosenos, su aplicación directa se da en la física. Entonces es una técnica que me permite obtener lados o ángulos dependiendo del problema. Vamos entonces a establecer dos teoremas fundamentales. Observen en la figura. Un triángulo ABC, como está, vértices A, vértice B y vértice C. ¿Sí? Al ángulo A le corresponde un lado A minúscula, a B, B minúscula y a C, C minúscula, y teniendo alfa, beta y teta como ángulos internos. Entonces, primeramente, 1 lo pongo. Yo tengo que alfa más beta más teta, todo esto debe sumar 180 grados. 2. A, B y C son lados del triángulo. ¿Ok? Y en cuanto al ángulo a que se representa, generalmente de esta manera, en algunos casos lo representan de esta forma. ¿Sí? O sea, tiene muchas representaciones. Se refiere al ángulo y tenemos 3. Con esos datos yo planteo lo siguiente, que este lado A minúscula, este de acá, que estamos marcando, se va a asociar al seno del ángulo opuesto, como estamos observando en esta figura. ¿Sí? Por eso sale A es a seno de alfa. Lo mismo pasa con B. B sería seno de beta, que lo tenemos acá. Y como C es a seno de teta. Ojo, a esto se llama ley de senos o también conocido como ley de Lamy. La segunda expresión tiene que ver con que yo necesito calcular un lado. Necesito, en este caso, por ejemplo, ver quién es C, que es este de acá. C al cuadrado es los lados laterales a cuadrado más b cuadrado. Ojo con esto, menos 2 veces a por b por el coseno de teta. Seguramente el interrogante en ustedes estará: ¿y en qué casos es más? Es dependiente de la figura, si armamos un triángulo cerrado o simplemente la suma de los lados, y eso tiene que ver mucho con lo que es un vector. Entonces, para evaluar ello trataremos de observar algo de vectores, más no todo, porque eso ya lo van a ver en la asignatura de física. Bien, continuamos. Esto sí es importante que lo tengan las fórmulas. Voy a poner acá una situación paralela a lo que estamos haciendo. Vamos a suponer que quisiera hallar A, no sé, como está en ley de coseno. Entonces sería, a ver, vamos a ver. Ahora sí, sería A cuadrado, ahí está, es equivalente a los dos lados laterales, que en este caso sería B cuadrado, más C cuadrado, menos 2 veces B por C. ¿Por quién? Por el coseno del ángulo alfa. ¿Ven? ¿Se encuentra? Lo mismo pasaría para B. Si quiero hallar B, será B al cuadrado. Esto es equivalente a A al cuadrado más C cuadrado menos 2 veces el valor de A por C por el coseno, si en caso es B, tendría que ser beta. Entonces acá tengo uno, acá tengo otro. Todo es parte de lo que se llama ley de cosenos. También tiene que ver mucho con el método del paralelogramo. Muy bien, continuamos. Ahora, ejercicio 1 dice resolver. Calcular la longitud del incógnita aplicando la ley de seno. Como vemos en la figura, tenemos un dato que es 200
ángulos de 20 y 10 y el resto me piden calcular, pero solo por ley de senos. Entonces establezco ciertos criterios. Primero, por geometría, este ángulo que estoy señalando tendría que ser 30 grados, porque es la suma de los ángulos externos 20 y 10. Como esto de acá es 90, esto que lo estoy señalando, entonces esto de acá tendría que ser 60. Obviamente que el sistema es grados hexagesimales, ¿cierto? Ok, una vez establecido ese criterio, voy a plantear de que esta es la primera incógnita y le voy a dar x. Entonces digo, x es a al seno de 30 como 200 es al seno de 60. ¿Se dan cuenta? Entonces diré x es igual a 200 por el seno de 30 sobre el seno de 60. ¿Podría desarrollar por productos notables? Sí. Ok, seno de 30 voy a colocar que es un medio. Y seno de 60 voy a colocar que es raíz de 3 sobre 2. Entonces el resultado, ya que estos son extremos y medios, sería 200 sobre raíz cuadrada de 3, ¿no? Que es equivalente a 200 raíz de 3 sobre 3 si quisiera racionalizar. Entonces para ello voy a necesitar la calculadora. ¿Para qué? Para poder trabajar. Muy bien. Puedo usar la Casio como están viendo acá, o también puedo usar la HP. En este caso lo que quisiera es 200 entre raíz de 3, entonces colocamos 200 entre raíz cuadrada de 3 y el resultado naranja entre, porque nos salen decimales, 115.47. A ver, vamos a tratar de usar los ángulos. Para eso hay que cambiar el sistema de radianes, vamos a pasarlos a sexagesimales. Listo, listo. Y hago la misma ejercicio. 200 por el seno de 30, ahí lo tengo, entre el seno de 60 y le doy enter. Si te das cuenta, para esta situación es lo mismo, 115.47. entonces ese resultado lo pongo acá, 115.47, ahí lo tengo. Entonces ya tendría este valor, ¿no es cierto? Ahora necesitaría hallar otro, que puede ser este de acá, que le voy a poner y. Entonces planteas lo siguiente, dices y es a seno de 90 como 200 es a seno de 60. Entonces de acá dices lo siguiente, y es 200 seno de 90 sobre seno de 60. Sabemos que esto es 1 y sabemos seno de 60 raíz de 3 medios. Entonces podría usar eso o simplemente la máquina, ¿no? Vamos a ver. Limpio la pantalla y ya está, y coloco 200 por el seno de 90 entre el seno de 60. Entonces pongo naranja, enter, y el resultado es 230.94. Eso es lo que vamos a colocar nosotros acá, 230.94. ahí lo tengo, ¿sí? Ya tendría entonces lo que es y. Ahora, si quisiera hallar este de acá,
no puedo plantear otra variable que pueda ser z, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces hago otra lógica similar, ¿no? Para poder obtener ese resultado. ¿Cuál? Y ya lo conozco, ¿ve? Entonces digo 230.94 es al seno de 20, como pones acá, como z es al seno de 10. Y de acá nuevamente dice z es igual a 230.94 por el seno de 10 sobre el seno de 20. Como ahora ya los ángulos no son tan conocidos, va a ser un poco más complicado. Obviamente que se puede reducir y todo eso, ¿no? Pero bueno, para eso usamos un instrumento que en ingeniería se usa frecuentemente. Entonces era 230.94 por el seno de 10, ahí está, entre el seno de 20. Y le doy enter. Sí, para que me den resultados en decimales. Le pongo enter y se acabó. 117.25. Entonces acá simplemente planteo que esto es 117.25. ¿Se encuentra? Pero continuamos. Una vez que ya tenga el valor de z, podría calcular esto de acá, que lo puedo decir, a ver, que es un valor m, ¿no? Y podría coger el triángulo grande, o si no, el triángulo en el cual he estado trabajando. Primeramente, si esto es 30, por lógica que esto de acá, el ángulo me refiero, tendría que ser suplementario, o sea, estamos hablando de 150, porque todo debe sumar 180, ¿cierto? Entonces dices m es a seno de 150 como el valor de z, que es 117.25, es al seno de 10. Y de acá concluyo de que el valor m es igual a 117.25 multiplicado por el seno de 150 sobre el seno de 10. Y con eso obtengo un resultado que lo vamos a sacar de acá. Entonces nuevamente limpio la pantalla y digo lo siguiente: 117.25, ahí está, por seno de 150 por el seno de 150 entre seno de 10, y el resultado sería 337.61. 337.61. Pero ¿por qué 61 si era 60? Quizás tiene que ver mucho con lo que es el decimal que precede, que en este caso era 7. Como es mayor que 5, se redondea al inmediato superior. Pero eso es parte ya de la asignatura de física. Por el momento vamos a tratar de entender que es mayor a 5 menor a 5. Eso lo vamos a tratar con profundidad obviamente más adelante, porque nosotros no solamente trabajamos con 2 decimales, que es lo que aparece acá, sino podemos trabajar con 4, 8, 16, 32, 54 decimales a más, dependiendo de la asignatura, eso dependiendo del uso también. Continuamos. Ejercicio 2 dice resolver. Resuelve el triángulo ABC del que se conocen los siguientes datos: 2 ángulos y el lado común. Entonces cuando me dice resuelve, yo planteo un triángulo de este tipo.
Entonces voy a plantear de que esto es A, de que esto es B, de que esto es C, de que el ángulo A mide 60 grados, de que el ángulo B mide 40 grados y de que el lado C es 5 centímetros. Sabiendo que a C se antepone su distancia pequeñita, planteo entonces de que esto es 5 centímetros. Disculpe. Me están pidiendo resuelve el triángulo. Obviamente me piden calcular todo lo que está presente. Entonces, para este ángulo alfa que le estoy planteando, el primer caso de resolución, alfa viene a ser 180 grados, que es el total, menos la suma de los otros dos, o sea, 60 más 40. ¿Sí? La bolita significa que son grados hexagesimales. Entonces esto será 180 menos 100. Por lo tanto, alfa es igual a 80. ¿Se dan cuenta? Así de simple. Ahora, condición número 2. Ya está. Una vez que ya encontré el ángulo para alfa, puedo plantear incógnitas. Que esto sea x, entonces digo fácilmente 5 es a seno de 80 como x es al seno de 60. De acá x es 5 por el seno de 60 sobre el seno de 80. Y concluyo de que x vale, ahí está. Entonces nuevamente planteo lo siguiente. Saco la máquina. Obviamente que limpio todo esto que está acá. Y digo 5 por el seno de 60 entre seno de 80. Le doy un enter y me sale 4.40, ¿no? 4.40. Entonces colocamos 4.40, ¿qué cosa? Centímetros. ¿Te das cuenta? Ahora le daré otra variable que puede ser y hago la misma lógica, ¿no? Entonces digo 1, 2, 3. ¿Qué voy a plantear ahora? Y es al seno de 40 como 5 es al seno de 80, deduciendo y es igual a 5 seno de 40 sobre seno de 80. Entonces la conclusión que llego es simple, y lo que voy a hacer es hacer la operación indicada. Siempre trato de borrar pantalla más que todo para darme cuenta de lo que está pasando, pero tú lo puedes dejar en memoria, o sea, no hay problema eso. 5 por seno de 40 y acá lo vamos a dividir entre seno de 80. Los enter y sale 3.26, que es el valor que yo debería colocar acá, ¿no? Entonces pongo 3.26 de esa manera, ¿ve? Obviamente que la unidad es centímetros, ¿no? Listo. Entonces ahí tienen la pregunta número 2. Se han dado cuenta que no es nada complicado y que estamos aplicando los teoremas que hemos aprendido. Muy bien, acá me dice lo siguiente: un barco A envía un SOS y las señales son recibidas por dos estaciones de radio B y C. Entonces esto habría que resolverlo en ese mismo tramo, ¿no? En un problema en matemática, porque matemática es física, acuérdense, no podemos plantear resolver en conjunto, que eso está mal. Entonces hay que evaluar cada cierto tramo, hasta las comas generalmente. Primeramente, un barco A. Yo lo planteo como un vértice. Barco A,
No me importa la forma del barco, así que no pierdo tiempo en eso. SOS son siglas de peligro y las señales son recibidas por dos estaciones de radio B y C, o sea, son opuestas obviamente. Planteo que esta puede ser B y que esta pueda ser C, que distan entre sí 80 kilómetros. Quiere decir que entre B y C debe haber una distancia de 80 kilómetros. De esa manera. La visual que va desde la estación B al barco forma un ángulo de 75 grados, o sea, de B al barco. Estamos hablando que el barco es A. Entonces es este de acá el ángulo de 75. Con la visual que va de la estación B a la C y la visual que va desde la estación C al barco, 85, que es este de acá, con la visual que va de la estación C a la B, o sea, te delimita. Cuando plantea dos lados significa que hablar de dos rayos, ¿no? Muy bien, entonces a qué distancia de cada estación se encuentra el barco. Me está pidiendo lo mismo que el ejercicio anterior, simplemente he modificado los datos. Entonces lo primero que tendría que hallar sería este ángulo griego que lo voy a llamar teta. Entonces condición 1 diré teta, ahí está, es 180, ahí lo tengo, menos la suma de los otros dos, o sea, diré que es 75 más 85, obviamente que en grados hexagesimales, ¿no es cierto? Entonces acá planteo teta es igual a 180 menos 80 más 80 será pues 160, donde el ángulo teta es igual a 20 grados. ¿Ve? De esta manera. Una vez he obtenido teta y el dato es esta distancia que es 80, yo podría plantear la primera incógnita que es x. Entonces voy a poner número 2, digo x es al seno de 75 como 80 es al seno de teta, que en este caso es 20. De acá concluyo que x es 80 por el seno de 75 sobre el seno de 20. Y de acá resolviendo tendré que x vale, y eso es máquina. Entonces nuevamente acá vamos a borrar, lo vamos a dejar esta vez, ya sería 80 por el seno de 75, hay que tener cuidado con los paréntesis, entre el seno de 20 y le damos enter, sale 225.93. Ese es lo que vas a colocar acá, 225.93 y listo, ¿ve? Ahora la condición 3, 1, 2, 3, acá lo usé 2. Bueno, entonces planteamos de que la incógnita esta vez va a ser y dice simplemente y es al seno de 85 como 80 es al seno de 20. De acá concluyo que y es 80 por el seno de 85 sobre el seno de 20. Entonces y es equivalente a, nuevamente, multiplicando, vamos a borrar esto, será 80 por el seno de 85 entre seno de 20 y le damos enter.
233.01. Y la respuesta acá será 233.01. Y ya tenemos el ejercicio 3. El ejercicio 4 dice que dos trenes parten simultáneamente de una estación en dirección tal que fuera un ángulo de 48 grados, ¿no? Entonces, obviamente que parten formando ángulo 48. Entonces, diremos que este es el ángulo 48. Parten en una dirección y en otra. Uno va a 20 kilómetros por hora, que sería este de acá. Entonces, puedo plantear que ahí la velocidad es 20 kilómetros por hora. ¿Ven? Y el otro va a 30. O sea, puedo plantear entonces de que acá la velocidad es de 30 kilómetros por hora. ¿Se dan cuenta? Determina qué distancias se encuentran separados después de 2 horas de viaje. Entonces se refiere a esta distancia, ¿no? Pero para ello necesito calcular esta primera distancia. Entonces lo primero que tengo que hacer, que el tiempo es de 2 horas. ¿Se dan cuenta? La velocidad que me está planteando es de 20 kilómetros por hora. Y lo que me pide pues obviamente es la distancia o el espacio recorrido. Hay que tener presente que con estos datos estamos evaluando lo que es la velocidad constante, MRU, velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces de esto yo necesito la distancia. La distancia es V por T. Aplicando esto entonces diré lo siguiente. La distancia, la primera distancia será multiplicar 2 por 20, ya no me preocupo la unidad porque el resultado va a ser 40, pero en kilómetros. ¿Te das cuenta? Lo mismo al otro lado. Si el tiempo no va a cambiar, es el mismo. 2 horas. Ahí está. La velocidad en este caso es 30 kilómetros por hora. Y la fórmula que vamos a aplicar es la que estamos observando. Entonces diré 2. La distancia es igual a 2, que es el tiempo, por su velocidad, que es 30. Y entonces hablamos de 60 kilómetros. Quiere decir que los datos que vamos a usar, por este lado estará 40 kilómetros y por este lado estará 60 kilómetros. El teorema que se asocia a tener dos lados contiguos, x como el lado opuesto y el ángulo, es ley de cosenos. Entonces, para poder calcular, lo voy a poner 3 de esta forma. Diré lo siguiente: x al cuadrado es igual a 40 al cuadrado más 60 al cuadrado menos 2 por 40 y por 60, y todo eso por el coseno del ángulo comprendido, que es 48 grados. ¿Ve? Obviamente que ese 2 del exponente pasa como radical, ¿no es cierto? Y acá sería simplemente 40 al cuadrado más 60 al cuadrado menos 2 por 40 y por 60 por el coseno de 48, ¿cierto? Y todo esto, ahí está. Entonces decimos que x vale, vamos a ver en la super máquina. No me sale. Ahora sí. Vamos a limpiar esta parte. Ya. Para poder calcular. Entonces, fíjate, primero pongo la raíz. Como acá va a haber un grupo de operaciones, lo que vas a hacer es abrir paréntesis y no sacarlo de ahí. Ponemos entonces 40 elevado al cuadrado de esa forma
más 60 elevado al cuadrado, de esta forma, menos 2 por 40, ahí está, por 60, de esa manera, por el coseno de 48 grados, y lo que hace es simplemente darle enter. ¿Te das cuenta? Si no haces de esta manera, puede ser que salga y opere una parte, y eso estaría mal. 44.59 quiere decir entonces que x va a ser 44.59, ¿qué cosa? Kilómetros. Es decir, luego de 2 horas, la distancia entre los dos es de 44.59 kilómetros, que es bastante alto, ¿no? Muy bien, jovencitos, esto es como se puede decir, la motivación para tener clases el día sábado, en caso conmigo, con Joel también posiblemente el sábado, en caso de otra ciudad, dependiendo de los horarios que les han planteado. Estoy muy agradecido por su atención, esperando siempre contribuir con la universidad en mejorar nuestros procesos en diseño de videos y todo lo demás. Muy agradecidos.